Hola, ¿qué tal? Un saludo donde quiera que se encuentren. Su programa Cátedra Familiar, iniciando una nueva transmisión con temas bien interesantes que buscan ayudarnos al desarrollo de cada uno de los participantes del hogar. Así es de que, pues, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya con nuestra nueva formato, ustedes pueden estarlo viendo en el horario y el día que más les acomode. Así es de que, bueno, pues esta facilidad espero que les sea también cómoda para que ustedes puedan tener acceso a cada una de estas enseñanzas. Así es de que, nuevamente, un abrazo donde quiera que estén y bienvenidos a Cátedra Familiar. Su amigo Juan Pablo Romero los recibe con todo agrado y es un placer tenerlos aquí. El tema de hoy, de el sublime maestre, el doctor Servan Lafrenière, hablando acerca de la célula familiar, que la célula familiar es precisamente el punto de partida para que Cátedra Familiar exista. Es decir, es su propósito principal, es precisamente los núcleos familiares, la célula familiar. Y vamos a ver qué nos dice el maestro acerca de esto y tratemos de dilucidar un poquito al respecto. ¿Les parece? Pues bien, la célula familiar, de los grandes mensajes del maestro Servan de Lafrenière, dice así: cuando un edificio se agrieta, no es buen negocio disfrazar las hendiduras o grietas volviendo a echarles yeso y pintándolas. Lo que es necesario es revisar la construcción y verificar la solidez de sus piedras angulares y reemplazarlas si hay lugar a ello. Solidificadas nuevamente sobre bases fuertes, siempre habrá tiempo después para perfeccionar el exterior y ocuparse de la estética en general. Estamos asistiendo actualmente al hecho capital de un momento particularmente crítico, el monstruoso hundimiento de toda una civilización, pues al final de una era, en espera de otra, en el periodo de transición, recordemos que estamos hablando de los años 1950, 1948, 49, a los que se está refiriendo cuando es el paso de el término de una era y el inicio de la otra, el término de la de Piscis y la entrada de la era del aguador, del Aquarius. Prosigamos. Dice, es un periodo de transición. Los asientos de las civilizaciones siempre reciben algún choque. Las formas religiosas y sociales, más o menos cada 2000 años, cada cambio de era, sufren profundas transformaciones en sus formas exteriores, cambios determinados por el movimiento de retrogradación de los equinoccios. Dice, hemos visto la política, los gobiernos y muchas otras grandes organizaciones del orden social y económico conmoverse ante la destrucción y la corrupción de los seres y atribuir estas causas a otras razones de orden exterior, como el hambre, la bancarrota, la privación de lo necesario, caos organizado por las guerras, órdenes de ciertas políticas, desórdenes de ciertas políticas, etc. Estos hechos son efectos y no causas. ¿Acaso las grandes predicciones no han anunciado desórdenes para nuestra época? Dice, sabe que en los últimos días habrán tiempos difíciles. Dicen algunas por ahí. Cita por aquí a un versículo de la Biblia en el Timoteo 2, capítulo 3, versículos del 1 al 5, si le quieren echar un ojito. Ya el programa pasado estuvimos hablando algo acerca de esto, ya ven que se van atando nuestros programas, así es que continuamos. Arrastramos a las futuras generaciones a la misma vida de desarreglo que la nuestra y que va dejando a nuestros hijos
sin dirección intelectual o moral. Y si les damos alguna, es falsa, porque nosotros mismos, la generación anterior, hemos perdido el sentido de la verdad y el sentido de las palabras. Y bueno, pues para muestra un botón, basta abrir los periódicos y darnos cuenta, aún en estos tiempos, después de que han pasado ya más de 70 años de esto que nos habla el maestro, bueno, desde cuando lo estaba escribiendo el maestro y llega hasta nuestros días, basta con abrir los periódicos o ver las noticias para ver cómo vamos llevando hoy por hoy a nivel mundial pues la vida de las sociedades, de los seres humanos, de la familia. Dice, hemos fundado nuestra civilización sobre jerarquías en medio de agrupaciones limitadas, centrales, fábricas, oficinas, sindicatos, clubes y círculos de toda clase con múltiples objetos, en detrimento y desprecio del origen de lo más importante y lo único importante, la célula familiar. No hay sino que hojear las páginas del Antiguo Testamento para saber lo que era esta célula familiar que comprendía a el padre, la madre, los hijos, los abuelos y los sirvientes. Cuando la administración del padre era reconocida particularmente sabia, a este núcleo de hermanos y hermanas venían a unirse los sobrinos y sobrinas, primos y primas, con cada uno de sus hijos, y asistíamos entonces a la formación de la tribu, de las cuales algunas siguen siendo célebres por su organización y sabiduría que habían adquirido durante varias generaciones por su disciplina y espíritu de justicia. Aquí también valdría hacer algún paréntesis porque de repente ver hacia el pasado, si quieren ustedes, lejos de ver esta referencia que da del Antiguo Testamento, que me parece a mí bastante apropiada y bastante justificada, pensemos simplemente que en algún momento de la vida de los seres humanos esto era realmente así, ¿no? Tenemos esa concepción en todas las culturas. Y comparando aquellos tiempos a los actuales, parecería totalmente contradictorio entender que vivimos en un tiempo y una era llena de tecnología, de avances, y que este sentido de lo que era la familia, hoy por hoy, no sea o no tenga el mismo sentido. No lo generalizo, no lo totalizo, pero la verdad es que es un hecho. Es poca la gente que hoy en día busca basar o sostener su familia con valores realmente inteligentes y sabios como aquí los menciona. Prosigamos. Dice entonces, la disciplina, a menudo en aquel entonces severa, de obediencia de los hijos, del respeto a los padres basada sobre el valor y la dignidad de cada uno, no solamente del padre o de la madre o del abuelo, de cada uno de ellos, hijos, padres, abuelos, primos, etcétera, etcétera, etcétera. No se trata naturalmente de restablecer esta autocracia del padre sobre los otros miembros de la familia. No se trata de retroceder. Y la nueva era, Aquarius, traerá consigo su forma de sociedad donde la familia tendrá probablemente un sentido muy distinto del que le hemos dado hasta ahora. Pero mientras estemos en este estado del individualismo, nuestro deber fundamental y urgente es aprovechar la experiencia del pasado para preparar el futuro, dando a nuestros hijos una elevación intelectual y espiritual que les permite entrar en contacto con las grandes problemáticas y la existencia de hoy en día y poder solucionarlos de una manera inteligente y digna.
se vuelve interesante. También tendríamos que aclarar esta palabra espiritual, ya no seguir trayéndonos esta inercia de, bueno, simplemente vamos a decir que entendamos constantemente cuando nos referamos a esta palabra espiritual, es un proceso de avance, de desarrollo del individuo, del ser humano, que sigue en proceso evolutivo, acrecentando su conciencia y en este sentido pues obtener estos beneficios o estas cualidades que tenemos como seres humanos en el núcleo familiar, como lo está mencionando el maestro. Bueno, prosigamos nuevamente. La célula familiar es la piedra de ángulo de nuestra sociedad y hay que mejorar su solidez, como en el ejemplo en líneas anteriores acerca de nuestra casa agrietada. Recuerdan al principio, cuando esté restablecida con sólidas bases, entonces ya habrá tiempo de ocuparse del sistema social que deba adoptarse, que en aquel momento, cuando esto se dé, se impondrá por sí mismo y convendrá a todos. Claro, en estas bases, por supuesto que tendría que ser así. ¿No les parece lógico? Ok. La misión del Aquarius no considera aquí dictar un curso de educación infantil, pero quisiera dejar entrever a todos la importancia que hay en nuestra acción y en nuestra actitud hacia un niño, hacia los niños, hacia la niñez en general. Ante todo es necesario considerarlos bajo un punto de vista objetivo, sin afecto personal, como seres que han encarnado en esta tierra no para su placer ni para el nuestro, sino para proseguir su evolución. Qué interesante este punto de vista. No tener hijos simplemente por nuestro placer o para que ellos disfruten, sino que tenemos una misión, padres, hijos y todos los seres humanos en general, de seguir trascendiendo. Ok, de aquí la necesidad de pensar también en los niños que no tienen familia y adoptarlos. Fíjense, desde este ángulo, cuánto podemos abarcar, ¿no? A veces este toque de los hijos adoptados, voy a hacer un paréntesis, me parece muy importante, porque de repente cuando pensamos en tener hijos, pensamos en consanguíneos, es lo primero, no se nos da la otra opción, hoy ya tal vez un poquito más, ahí vamos, ¿verdad? Pero se duda al tener hijos que no sean consanguíneos. Más sin embargo, la pareja con la que pensamos o queremos llegar a tenerlos no es consanguínea. ¿Me explico? Es decir, elegimos a una persona para que viva a nuestro lado, para que compartamos la vida con ella, para dejar la vida anterior e iniciar una con ella, y tratamos de buscar solidez en esas relaciones, y no podemos ver lo mismo en hacer una relación de padres e hijos con personitas no consanguíneas, ¿no? Queremos de lo que no es consanguíneo tenerlo consanguíneo, y de repente como que aquí nos extraviamos un poquito en el sentido realmente humano de lo que viene hablando el maestro, ¿no? De que somos seres aquí, estés donde estés, ¿no? Aquí también aplicaría la frase del Maestro Jesús que decía, amaos los unos a los otros. Ya toma sentido, aquí no les parece. Bueno, entonces, esto está muy bien de parte de las familias de la nueva era, ver por aquellos desprotegidos, aunque no sean consanguíneos, y aún de quienes siguen el sendero iniciático, es decir, los que ya tienen más conciencia acerca de todo este propósito de la vida, ya que son aceptadas en un ARAM, cualquier tipo de familia, con niños para educarlos según los nuevos principios o preceptos acuarianos. No es cuestión de criarlos bien o mal, sino de criarlos únicamente, a fin de que no hayamos sido transmisores inútiles y de armarlos para la lucha que tienen que llevar a cabo y de la cual deben salir victoriosos.
veamos de manera amable el término de lucha. Es decir, no nos es fácil entender todos estos preceptos de simplemente darles lo que necesitan y que ellos se vayan forjando, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser los responsables de, y a veces en un mal entendimiento de esto, nos apoderamos de sus vidas y no los dejamos ser. En fin, vamos a proseguir. Ya podemos prever un doble intercambio de padres a hijos. Por una parte, disciplina y educación razonada, con el conocimiento que lo viene a coronar todo. Y por otra parte, la obediencia dentro de la confianza y el respeto inspirado por la dignidad. Pero este punto de vista objetivo, seguido correctamente, nada se opone al espíritu subjetivo que se traduce en este caso por el amor personal, con tal de que no ponga trabas desde las primeras aplicaciones. Es decir, que bueno, de repente parecería que nos queremos quitar el corazón y ser muy objetivos y muy mecánicos. No, amaos los unos a los otros. Realmente no implica que esto no sea en el sentido de ver la proyección espiritual de los demás, no nuestra proyección egoísta sobre los demás. Bien, se habla siempre de los deberes de los hijos para con los padres, pero no hay que olvidar los deberes de los padres para con los hijos. Y toda la quiebra y derrota de la niñez y adolescencia que sucede actualmente tiene que ver, no es caso debido a la falta de los padres en sus deberes más elementales. Tenemos muy en cuenta que para un niño la decisión, el razonamiento, el orden de sus padres toma relativamente un valor de manantial y de unidad. Es decir, que no podemos estar dándoles una guía a seguir si nosotros mismos no la seguimos. El dominio de un niño se limita al círculo restringido de las personas que lo rodean y de todo lo que se desprende de este círculo inmediato. Espera él, obviamente, la absoluta veracidad. Por ello, y por encima de todo, no engañéis a vuestros hijos, y menos sobre ustedes mismos, sobre nosotros mismos, ni sobre cualquier otra cosa. Vuestro hijo tiene el derecho a decepcionarse. A veces queremos aparentar lo que no, y por eso, pues la rebeldía en la adolescencia es un hecho, ¿verdad? Por ahí. Bueno, en fin, vuestros hijos tienen derecho a decepcionarse. En cambio, vosotros como padres no tenéis derecho de decepcionar a vuestros hijos, porque les debéis todo sin restricción alguna. Esto no quiere decir tampoco que no vayamos a tener fallas, ¿verdad? Mas, sin embargo, hay que ser auténticos, es lo único, ser auténticos a final de cuentas. ¿A qué limitamos muy a menudo lo que llamamos la educación a los hijos? A cierta manera de vivir mundana que a veces está en posición directa con su naturaleza, en oposición directa con su naturaleza interior. Es decir, muchas veces nosotros queremos meterlos luego al juego de la vida, de la sociedad, de lo que tiene que ser, sin dejar que fluya lo que traen por sí, ¿no? Ejemplo, yo soy médico y quiero que mi hijo sea médico, sin importarme si le parece o no le parece, porque yo sé como padre qué es lo que más le conviene. Entonces, no dejamos que surja esta naturaleza interna, hacia dónde lo lleva, cómo lo lleva, no dejamos ser, en fin. Bien, se los voy dejando también a su criterio, solamente hago ciertas paréntesis para aclararnos un poquito más en mi entendimiento, ¿verdad? Recuerden, ahí tenemos el 55 14 74 49 44, háganos saber sus opiniones al respecto. Comencemos pues a acostumbrar a nuestros hijos desde su niñez, durante los primeros 7 años de su vida, por ejemplo, a someterse a una obediencia estricta
sin severidad y sin debilidad, que sea equilibrada, semejante a una ley establecida que no tendríamos ni la menor idea de derogar. Esto no impide, sin embargo, que durante este periodo de educación satisfagamos su inteligencia con explicaciones a su alcance, pero nunca falsas. Si a él le prohibimos mentir, ¿por qué tendremos este derecho nosotros? Ay, ¿le suena? ¿No? No mientas y cuando pase el cobrador, dile que no estoy. O la tía que le llama y que tenemos problemas, no, dile que ahorita no estoy. Bien, reducir una explicación no es disfrazar la verdad. Y al poder simplificar los hechos, tenemos el deber de conservarlos en su realidad. Además, nuestro hijo reflexionará sobre lo que se le ha dicho, aún inconscientemente, y esta será la base que le servirá de trampolín para hacer obviamente sus propios juicios y sus valoraciones. Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación y la reflexión. Atención, porque desde mi ángulo, poca gente hace esto. Simplemente es seguir una inercia de cómo nos tenemos que comportar. Pero, bueno, lo leo nuevamente. Lo importante no es solamente enseñar algo a un niño, es formar su espíritu para la observación y la reflexión, la crítica en la investigación y el amor a la verdad. No hay nada más bello que la verdad. Fue un dicho por Boileau. Dice, formemos espíritus aptos a la síntesis. Los espíritus analíticos, estrechos y pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos y silentes, son numerosos y su época en parte está vencida. ¿A qué les suena esto? Los espíritus analíticos, estrechos, pequeños, especialistas en sus trabajos minuciosos, aún hablando de las más apreciadas profesiones, todo se convierte en esto, en una sinuosa inercia de esta temática en particular según la que esté yo manejando, ¿no? El ejemplo otra vez de los médicos, que me perdonen, pero me cae muy bien, nos cae muy bien porque lo podemos entender fácilmente, ¿no? El médico que ya tiene su metodología y la sigue, y vemos el caso del cardiólogo gordito con su cigarro, lo hueles a cigarro, diciéndote que pues tienes que bajar de peso y dejar de fumar. ¿Me explico? Ok, tómelo a lo mejor como simplemente un ejemplo burdo, ajeno a la realidad tal vez. Ok, dice, la nueva era, que es destacada por la investigación sintética, tendrá la necesidad de espíritus amplios, fuertes, capaces de comprender un sistema en su conjunto. Y esta posibilidad cuenta mucho en la formación y el carácter durante la niñez. Estamos formados en una civilización que no está hecha a nuestra medida, la cual nos hace perecer y perecer con nosotros. Dejemos que estas manifestaciones se hundan solas, sin nosotros, quedándonos a la expectativa. No participemos en este gigantesco hundimiento. Todas aquellas cosas que vemos como ya a veces, con todo respeto, cínicamente se siguen presentando y seguimos en esas silencias, ¿no? No participemos en este gigantesco hundimiento, pero salvemos lo que tiene de mejor, haciendo de nuestros hijos la humanidad pura, fuerte, clara del mundo futuro. Pues hasta aquí llega esta enseñanza del Dr. C. Ronald de la Ferrier, muy actual para mi punto de vista, todavía muy el anillo al dedo,
Pues, ¿qué les parece? 55 14 74 49 44, 55 14 74 49 44, o pónganos ahí en los comentarios cualquier comentario, aportación, será totalmente bienvenida. Pues vamos a hacer un pequeño espacio recordándoles, para dejar que todo se asiente, ¿no? Y recordándoles que estamos difuminando un poquito, haciendo más cortitos los espacios de intervención de Cátedra Familiar, para que ustedes no se tengan que aventar toda la hora, sobre todo cuando tienen muchas cosas que hacer. A lo mejor, al estilo del hermano mayor, podrán tener el espacio para, entre familia, un dominguito por ahí, cuando toda la familia esté junta, volverlo a ver, escucharlos y dar sus opiniones entre ustedes. Sería fabuloso, sería maravilloso. ¿Qué les parece eso para compartir en familia? Sería muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, ya lo van a poder hacer porque viene el programa en 2 partes. Esta es la primera, en unos días estarán recibiendo la segunda. Rincón esotérico. Mantén positivos tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Mantén tus palabras positivas, porque tus palabras se convierten en tus actos. Mantén tus actos positivos, porque tus actos se convierten en hábitos. Mantén tus hábitos positivos, porque tus hábitos se convierten en valores. Mantén tus valores positivos, porque tus valores se convierten en tu destino. Bueno, mis amigos de Cátedra Familiar, por el momento dejamos hasta aquí el programa. La segunda parte, como ya les comento, les llegará en unos días. Tomen el formato que más les parezca y les seguimos pidiendo de favor que nos ayuden a darle a la campanita en YouTube, a la suscripción, al like, para que podamos seguir transmitiendo para ustedes todos estos contenidos que esperamos siempre algo puedan obtener de ellos para el mejoramiento de cada uno de nosotros. Y en el caso de Facebook, pues bueno, por favor ahí denle al me gusta, ¿sale? Y también péguenle a las notificaciones para que constantemente estén recibiendo de cuando estamos transmitiendo o publicando algún contenido. Así es de que por hoy no me queda más que agradecer su tiempo y decirles que nos vemos en la segunda parte de esta semana. Nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima.